Gracias por continuar con más de Revista al Día y esta mañana estamos muy bien acompañados por el licenciado Luis Núñez. Ya como le comentábamos al inicio del programa, vamos a estar abordando el tema sobre los retos que como nicaragüenses debemos enfrentar para poder alcanzar un crecimiento económico en nuestro país. Algo que parece imposible a cierta vista, a primera vista, claro, pero que en realidad si trabajamos primeramente mentalmente y luego en la parte de económica, es posible lograrlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso nos acompaña el economista Luis Núñez, quien hoy nos va a estar dando esos puntos importantes de cómo usted y yo, como nicaragüenses, podemos trabajar para poder superar esta crisis económica que estamos atravesando. Bienvenido. Gracias, siempre un gusto estar aquí con ustedes hablando de estos temas interesantes, me parece bien. Y te digo, no es imposible. No seríamos los primeros en hacerlo. Hay países que han comenzado, se han elevado de cero prácticamente y podemos hacerlo. El reto es ese, hacerlo. ¿Cómo crecer? ¿Ya? Y eso hay que trabajar duro. El gobierno, la empresa privada y todos nosotros los nicaragüenses. Y todos los nicaragüenses. No solamente es un asunto de gobierno. Olvidémonos, comencemos a quitarnos esa mentalidad de que el gobierno tiene que resolver los problemas. No, somos todos. Así es. Y como decía, hay muchos retos. Yo creo que el primer reto es dejar de hacer las cosas como las estamos haciendo hasta ahora. Es decir, romper con toda esa forma de cómo hemos hecho o cómo hemos logrado el desarrollo hasta este momento. Es decir, nosotros tenemos una economía bastante atrasada. El problema de la crisis lo que hace es poner en... Esta crisis de este último año puso en perspectiva realmente cómo es que estamos, cómo está la situación de la economía y qué tipo de economía tenemos. O sea, con una media sacudida, la economía colapsó. Y eso es grave, y eso es muy serio. Sí, sí. El año pasado, está bien, pasó todo lo que pasó, pero yo insisto, esta no es una crisis económica. Su origen no es económico, su origen es político. Si fuera económica, se aplican medidas, se suben o se bajan las tasas de interés, se aumenta el crédito, se inyecta dinero a la economía, etcétera, todas las medidas clásicas para resolver crisis. Y todo solucionado. Y todo solucionado. El año pasado, ya en mayo, abril-mayo, esto ya estuviera resuelto. No habría problema en la economía porque ya se resuelve. Que se hubiesen tomado decisiones económicas estrictamente y si la crisis se hubiera originado por problemas económicos. Así es. Pero no fue así. Esta es una crisis política que tiene efectos económicos, pero lo interesante de esta crisis me parece... Quiero ver la parte positiva, es que nos permitió ver el tipo de economía que tenemos. Extraordinariamente. Abrió los ojos de cada nicaragüense, porque claro, a veces como que vivimos en una burbuja y pensamos realmente que, bueno, yo estoy viviendo, sí, estábamos en una burbuja y pensamos, bueno, yo estoy viviendo bien, la situación de Nicaragua no está mal, estamos creciendo, pero en realidad, como usted nos comentaba al inicio del programa, no es cuestión de gobiernos porque pueden pasar muchos mandatarios al mando de nuestro país y al final seguimos en la misma crisis y vemos de que esto no solamente le compete al Estado y al gobierno, sino a cada nicaragüense que debe tomar una acción ya. Claro, entonces... Pasó lo que pasó en un tiempo relativamente cortísimo, la economía colapsó. Sí. Entonces esto nos permite ver realmente que tenemos una economía extraordinariamente frágil. Sí, el fondo nos tambaleamos y despertamos. Una economía frágil, que viene décadas, incluso siglos, de estar haciendo lo mismo, de la misma forma. Los países desarrollados, que ahora son desarrollados, que hace unos 60 años, por ejemplo, eran casi subdesarrollados. Por ejemplo, todo lo que le llaman los tigres asiáticos, hace 60, 70 años, mientras nosotros estábamos viviendo el boom del algodón y que vivíamos la bonanza y estábamos bien, ellos estaban realmente en una situación extraordinariamente crítica. Sin embargo, salieron adelante, ahora son países desarrollados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hicieron ellos? Hicieron apuestas fuertes al desarrollo. ¿Ya? Entonces, yo digo, esta crisis no debe ser solamente, ok, vamos a cambiar un sistema político, sino también un sistema económico. Lo que pasó el año pasado debe ser bien analizado, ¿verdad? Aquí tenemos una economía que hay que cambiarla, hay que cambiar todo este sistema. Entonces, hay muchos retos. Aquí hay muchos retos que tienen que ver con productividad, competitividad, educación, tecnología. No es fácil todo esto. Hay que cambiar paradigmas incluso de cómo estamos haciendo
cómo estamos produciendo, cómo estamos haciendo economía. ¿Qué es lo que hicieron estos países desarrollados, por ejemplo, comenzando con Japón a finales del siglo XIX? Hicieron fuertes apuestas por el desarrollo. Les costó mucho porque había una tradición milenaria de hacer las cosas como las estaban haciendo y dijeron, bueno, hay que cambiarlo. No podemos seguir así. Queremos lograr el desarrollo, hay que cambiarlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuesta dinero, cuesta cambiar mentalidades, cuesta muchos obstáculos, superar muchos obstáculos. Entonces, creo que esta crisis es un momento también de reflexión económica. Sí. Hablando estrictamente, ¿verdad?, en el tema, los retos del crecimiento, cómo podemos crecer, o sea, no solamente crecer, sino cómo desarrollarnos. Dejemos de pensar solamente en el crecimiento, pensemos en desarrollo, transformación, cambios profundos. Y eso hablábamos detrás de cámaras, licenciado, de que uno de los mayores, digamos, las mayores dificultades que tiene el nicaragüense es que no solamente, lo primero que piensa el nicaragüense es, bueno, no tengo el dinero para poder invertir, entonces me quedo donde estoy. Y el problema está en la pobreza mental que tenemos. Claro. No queremos avanzar, no porque digamos que vayan a faltar recursos, sino porque tenemos miedo de querer dar ese paso, avanzar. Y es ahí donde quedamos estancados y nos preguntamos por qué otros países que han tenido una crisis económica antes han podido crecer y nosotros no. No ha sido por recursos, ha sido por la mentalidad pobre que hemos tenido. Así es. Precisamente, ese miedo no solamente es mío como persona, es el miedo de los empresarios, es el miedo del mismo gobierno, de las instituciones públicas, precisamente a asumir retos. Y aquí nosotros no asumimos retos, vamos solamente a lo que ya sabemos. A lo establecido. Recordemos, un buen negocio tiene que surgir de una buena idea. Así han surgido las grandes ideas, los grandes negocios de las grandes ideas. No es porque a alguien se le ocurrió, no estoy haciendo nada, voy a ir al banco a prestar un dinero y yo voy a ver qué hago. Y esa a veces es una mentalidad muy típica. O sea, nosotros primero vamos a buscar el dinero y después vamos a buscar qué hacer. No tener una planeación anterior. En lugar de hacerlo al contrario. Primero veamos qué tenemos. Creamos en esa idea. Veámosla, visionémosla. Saber en qué vamos a invertir. Exacto, y entusiasmarnos con eso y decir, sí se puede. ¿Por qué no lo puedo hacer? En Estados Unidos, por ejemplo, hay millones de negocios. Sin embargo, también todos los días están saliendo negocios y nuevos negocios. Y gente que se hace millonaria. Y decimos, pero si ya todo está hecho. Como decía alguien comentaba, se supone que ya todo está hecho. ¿Qué voy a inventar yo? Nada. Pero siempre hay un toque de innovación. Todos los días hay alguien que está inventando cosas nuevas. Así es. Entonces nosotros nos estamos quedando a la saga de todo eso, por el miedo. El gobierno tiene miedo a invertir en sectores. Yo soy del criterio, por ejemplo, en el sector, somos un país agropecuario. En el sector agropecuario hay mucho que hacer. Sí. Uno de los puntos importantes es el desarrollo de la agroindustria. ¿Cómo logramos una agroindustria mucho más fuerte, mucho más vigorosa de la que tenemos? Aparte de las 4 o 5 empresas agroindustriales que son fuertes, que ya las conocemos, aquí hay centenares de pequeños industriales que podemos llevarlos a otro nivel. Pensemos, ok, voy a agarrar que tiene un enorme potencial, esta empresa, pero que está ahí sobreviviendo nada más. Me abstraigo de la crisis. Hablo de la crisis para atrás, por ejemplo. O sea, ahí está esa empresa, estaba sobreviviendo, manteniéndose, ganando. Y somos conformistas también. Exacto, entonces estamos bien. ¿Por qué no agarramos esa empresa y la llevamos a un nivel diferente? Así es. Yo soy del criterio de que tomemos 100 empresas. Ok, tenemos 1000, pero tomemos 100 o 50. Que tengan un gran potencial. Exacto, que tengan potencial de mercado, que tengan potencial de consumo, que se pueda transformar, ya que sea flexible, que se pueda hacer economía de escala. Y entonces llevémoslo a otro nivel. Que lo tenemos aquí, llevémoslo, subámoslo. Entrémosle con todo eso como han hecho otros países como Italia, como Chile, que han desarrollado una pequeña empresa fuerte. Que a nuestros estándares esas pequeñas empresas ya no son empresas pequeñas. Aquí no son pequeñas empresas, ahí sí son pequeñas empresas. Pero aquí son grandes empresas. Porque manejan millones. Por ejemplo, en Italia son... ¿Quién supera a Italia en la transformación de cuero, por ejemplo? Bolsos, zapatos. Hablar de un zapato italiano, por favor. ¿Y cuáles será que son mejores que los de Masaya?
tal vez un poquito, tal vez algunas cosas, pero será mejor. Yo soy del criterio de que tal vez a nosotros nos falta un poquito para ser como ellos. Tal vez, tal vez. Pero lo podemos lograr. No quiero ser tan nacionalista y decir, bueno, somos los mejores, está bien. Voy a dejar esa Hay que esa ser duda. realista, dice. ¿Verdad? No, realista, es que yo te lo puedo decir, Sí. sí, son iguales. Tremenda calidad de nuestros zapatos nacionales con respecto a los zapatos internacionales, está bien. Le falta tal vez un poco de acabados, etcétera, pero son tremendos zapatos los que tenemos. Sí. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos compitiendo en el mercado internacional, que es la otra etapa, cómo vender. Es decir, ahí O es nos donde yo estamos digo, limitando vamos a nuestro- otro sí. nivel. Es como, por ejemplo, un deportista pasa, está bien, un joven lo captan y lo llevan a otro nivel, a Así otra es. liga. Va a parar a Grandes Ligas, va a parar a la liga profesional de baloncesto, va a parar a Europa a jugar fútbol, qué sé yo. Así Pues, es. a ese nivel. Preparemos a nuestra empresa. Ahí es donde viene el desarrollo y eso pasa por una buena educación. Educación para el desarrollo. Así es, licenciado. Lamentablemente Sí. el tiempo se nos ha acabado, pero es un tema que da para entonces, mucho, por da para supuesto. mucho tiempo. Y- Pero sé que vamos a tener la oportunidad de seguir conversando Así sobre es. esto. Y le agradezco de que esta mañana nos haya acompañado sobre todo y que nos abra los ojos y ver de que lo primero que debemos cambiar como nicaragüenses es nuestra mentalidad para luego pasar al ámbito económico. Con esto, ¿nos quiere decir algo para terminar, licenciado? Sí, dejo siempre la inquietud. Comencemos a pensar en el desarrollo. No solo pensemos en recuperar el crecimiento. Está bien, podemos llegar a crecer hasta el 7% si ya lo tuvimos. Sí. Pensemos en desarrollo, transformación, cambios profundos, cambios de sistema, de paradigma. Así es, muchísimas gracias, licenciado. Y con esto pasamos al otro lado del estudio con los muchachos que nos tienen más información. Adelante.